Página 14. Historia de la filosofía china, Wolfgang Bauer, 2006. Capítulo 1. Rasgos fundamentales de la filosofía china. 1.2. Caracterizaciones. Precisamente este entorno, la política por una parte y el arte por la otra, fue lo que descubrió el moderno historiador chino de la filosofía más conocido en Occidente, Zhenghao Oulan, 1895-1990, como característico de la filosofía china. Según su opinión, la política determina, en la conducta externa, su orientación práctica y marcadamente social, y el arte, en la conducta interna, su forma de exposición, que opera más mediante alusiones que con un lenguaje sistemático. Como todos los modernos historiadores chinos de la filosofía, Zhenghao Oulan intenta poner en relación fundamental la filosofía china con la occidental, una tarea que, dicho sea, entre paréntesis, los historiadores de la filosofía occidentales no se han planteado con la misma seriedad. Para ellos, la filosofía china figura, si acaso, como una especie de etapa previa de la filosofía propiamente dicha. Zhenghao Oulan considera que la filosofía occidental no está menos determinada por su entorno que la filosofía china, solo que dicho entorno se haya estructurado de otro modo. En Occidente, se encuentra por una parte la religión y, por otra, las ciencias naturales. De manera análoga, la orientación está determinada, o al menos se ve influida, por lo religioso, y la forma de exposición, por las ciencias naturales. Dicho no de manera explícita, aunque claramente perceptible, subyace el pensamiento, discutido abiertamente por los filósofos chinos de las décadas de 1920 y 1930, de que la filosofía occidental, en contraposición a la china, conlleva algo ajeno a los seres humanos, por no decir algo inhumano. De su interés por la esencia sobrehumana de Dios ha pasado directamente, desde el comienzo de la Edad Moderna, a las leyes, por así decir, infrahumanas de la naturaleza. La religión y la ciencia natural proporcionarían, a diferencia de la filosofía centrada en el hombre, informaciones. Pero ambas serían contradictorias entre sí y conducirían inevitablemente a una lucha que ocasionaría un retroceso progresivo de la religión. Con ello surgiría el peligro de que se perdiesen todos los valores superiores, vinculados exclusivamente a la religión. Pero, afortunadamente, además de la religión, existe también la filosofía, que da acceso al ser humano a valores superiores, un acceso más directo que el que pasa a través de la religión, pues en la filosofía, para alcanzar valores superiores, no es necesario el rodeo a través de oraciones y rituales. Punto. En el mundo del futuro, la filosofía ocupará el lugar de la religión, lo cual está en total sintonía con la tradición china. Un ser humano no tiene por qué ser religioso, pero de hecho es necesario que sea filosófico. Si es filosófico, entonces posee las mejores bendiciones de la religión. Por filosofía entiende aquí Zhenghao Oulan, aunque no lo diga, la filosofía china, que precisamente en su orientación es cercana a la praxis, aunque en su metodología se aleja de ella, mientras que en la filosofía occidental sucede lo contrario. En su opinión, la filosofía china se refiere por completo al ser humano y está exenta de auténticas informaciones, no viéndose afectada por todos los peligros modernos que se deben, en definitiva, al rápido aumento de las informaciones. La valoración de la filosofía china como una filosofía referida principalmente a los seres humanos o, como se dice de manera más exacta en chino, vinculada con su vida, que hay que distinguir de la filosofía occidental, relacionada principalmente con cuestiones ajenas a los mismos, la han compartido la mayoría de los historiadores chinos de la filosofía que han trabajado en el campo de la filosofía china. En una historia de la problemática de la filosofía china, publicada en 1937 por el igualmente afamado erudito Zhang Dainian, solo unos pocos años después de los grandes trabajos de Zhenghao Oulan, se mencionan, junto a los dos campos colindantes de la teoría de la política, Zheng Zilun, y de la teoría de la autoeducación, Xiu Yanlun, los tres siguientes: la teoría del mundo, Yu Zhoulun, la teoría de la vida humana, Ren Zhelun, y la teoría del conocimiento,
Cicilun. Pero la filosofía del género humano ocupa de nuevo con diferencia el espacio más amplio. En el libro de Zandainian se le dedican 330 páginas, mientras que la cosmología ocupa 163 páginas y la teoría del conocimiento solamente 90. Así pues, parece poco dudoso que la filosofía china muestre un énfasis algo diferente que la occidental. Aquella es especialmente cercana a la vida y, al mismo tiempo, menos teorizante. Los historiadores chinos de la filosofía subrayan esto mismo con vehemencia y no solo desde épocas recientes, sino ya desde el siglo XVII, cuando los conocimientos de la filosofía china penetraron por primera vez en Occidente. Los misioneros jesuitas, que informaron sobre ello, dedujeron de ahí su convencimiento de que, en el caso de la filosofía china, especialmente del confucianismo, no se trataba de ninguna religión y que, por tanto, no entraba en competencia con el cristianismo. No obstante, las cosas son en realidad más complicadas. Porque en aquel entonces, al igual que en la modernidad, los historiadores chinos de la filosofía eran, al mismo tiempo, filósofos que, consciente o inconscientemente, como en todo el mundo, intentaban transmitir su óptica específica en virtud de su definición de la filosofía. Ahora bien, en China, en la mayoría de los casos, esta óptica era la del confucianismo, aunque en sus variantes más diversas, pues la erudición sobre la historia del pensamiento constituía precisamente uno de los intereses particulares de los confucianos. Por consiguiente, la concepción de que la filosofía china en su conjunto no se estableció nunca ni en ninguna parte dentro del arco que se extiende entre el mito y la ciencia, de que la religión nunca existió en el ámbito de la filosofía o de que, en todo caso, hace tiempo que dejó de existir, como, por ejemplo, pone de manifiesto Zhen Youlan, es una concepción cuando menos parcial y, como tal, expresión de una convicción filosófica muy determinada. Se refleja en ella un tipo de ideología confuciana represiva. Muy pronto se proscribió de su campo de visión todo lo mitológico y metafísico, y lo mismo le sucedió, en menor medida, a todo lo relacionado con la cosmología y la naturaleza. Pero no por ello desaparecieron por completo ambos dominios problemáticos, sino que sencillamente se convirtieron en el dominio de otras corrientes filosóficas que, de forma muy genérica y provisional, pueden interpretarse en su mayoría como pertenecientes al taoísmo. Por tanto, todas las generalizaciones simplistas de la filosofía china han de tomarse con precaución. Lo más acertado que puede decirse es que es posible constatar una bipartición generalizada no solo con respecto a la metodología y la interpretación, sino también con respecto a la temática. Una corriente se ocupa del hombre, su ética y sus costumbres, su sociedad y su historia; la otra, de lo no humano o no únicamente humano, de la naturaleza intacta y de las fuerzas motrices subyacentes a ella. Esta bipartición, constatable no solo en la historia del pensamiento, sino también en la historia política, se denominó de diferentes maneras, gran tradición y pequeña tradición, o el lado luminoso y el lado oscuro de la cultura china. Pretender reducir estas corrientes al denominador común de filosofía versus religión o de ciencia versus superstición sería demasiado simple, pues por mucho que en ocasiones hayan lidiado entre sí, ambas estuvieron operativas en un único pensador en la medida en que éste estaba dispuesto a pensar de forma distinta en niveles diversos. En todo caso, resulta arriesgada la separación total entre filosofía y religión, degradada con frecuencia a religión popular, propuesta por muchos historiadores de la filosofía que se han ocupado de China, entre otros Zhen Youlan, quien, por ejemplo, menciona la contradicción entre religión taoísta y filosofía. Lo cierto es que innumerables ideas filosóficas son absolutamente incomprensibles sin las representaciones religiosas que las preceden, corren paralelas a aquellas o las suceden. Sin embargo, es indiscutible que el ser humano en sociedad, incluso cuando no la acepta, ocupa un lugar central en la filosofía china. Al problema expuesto aquí se le confirió un nuevo e interesante matiz en los trabajos sobre historia de la filosofía china aparecidos a partir de 1950, que en parte procedían también de la pluma de eruditos que ya estaban en activo con anterioridad, como,
por ejemplo, los recién mencionados Feyenoord y Zandanian. En este momento, todos parten más o menos de la tesis marxista de que, en la historia de la filosofía, se manifiesta el antagonismo entre materialismo e idealismo y, en consecuencia, frente a los estudios aparecidos anteriormente o fuera de la República Popular, poseen un trasfondo teórico muy unitario. Sin embargo, la clasificación de los distintos sistemas filosóficos plantea dificultades nada insignificantes, pues las rúbricas materialista e idealista atraviesan ampliamente las dos principales corrientes de pensamiento expuestas, la actitud fundamental ilustrada del confucianismo y la tendencia taoísta a reducir los acontecimientos humanos a fuerzas naturales pueden interpretarse ambas de un modo materialista, mientras que, a la inversa, la prioridad absoluta del ser humano en el confucianismo y el impulso místico del taoísmo tendrían que interpretarse como idealistas. Así, inevitablemente, muy a menudo se ha producido un desacuerdo a la hora de considerar a un determinado filósofo más bien como materialista o como idealista, con la tendencia a condenar en tanto que idealistas a tantos como fuese posible durante los periodos políticamente más radicales, como en la Revolución Cultural, para absolverlos con clemencia posteriormente como materialistas en periodos más moderados. De este modo, algunos filósofos se integran forzosamente en la mitad materialista o en la idealista según el aspecto de su doctrina que se contemple, una prueba más de que los filósofos no se limitan a resolver problemas, sino también a crearlos de forma incansable. Página 19 de 429.